Un poco de recuerdo de lo que dijimos durante el curso del año pasado acerca de la absoluta temática de los 7 rayos, teniendo en cuenta que al hablar de los 7 rayos nos introducimos en el secreto de la creación y que es un tema eterno que no podremos jamás dejar de tenerlo en mente y penetrar constantemente su significado constituirá el centro de gravedad de todas las aspiraciones de las personas asistentes a estas reuniones, interesadas enormemente en el dilema de su propio yo y de su propio destino. Así pudimos entrever que el individuo es un resultado del cosmos y que disfruta de los mismos derechos del cosmos, y que todo cuanto hemos realizado hasta aquí no es sino un intento de darle forma psicológica a todo aquel conjunto de verdades presentidas, pero que todos sabemos que están al alcance de nuestra mente y de nuestra sensibilidad. Hoy será solamente un intento de unirnos en pensamiento, ya para reemprender, como digo, el nuevo curso con un nuevo estímulo y con una nueva sonrisa a flor de labio. La temática general de nuestra conversación de hoy es los signos de los tiempos, que podríamos dividir en 4 fases principales, como puede ser la edad de oro, el karma planetario, la fraternidad cósmica y el misterio de la eterna inseguridad. Todos estamos familiarizados ocultamente con ese término vago, aunque absolutamente dinámico, de la edad de oro. Y me pregunto, ¿qué es lo que podemos desarrollar mentalmente para tener una comprensión plena y acabada de lo que es la edad de oro? Desde hace mucho tiempo, los esoteristas entrenados, los astrólogos y los místicos nos están hablando de una nueva era, de oportunidades para el género humano y para todo contenido planetario. Me pregunto, ¿qué puede significar el término descriptivo la edad de oro o la nueva era para el hombre corriente? Para la persona atenta solamente al fluir de lo cotidiano o de lo inmediato. Me pregunto también, ¿cuántos de entre nosotros sabremos enjuiciar críticamente, lógicamente podríamos decir, el sentido de la nueva era? ¿Qué es? ¿Qué significa? Y en todo caso, si la nueva era es una verdad, ¿cómo acogerla en nuestra mente y corazón? Se nos dice que debido a este movimiento de retrogradación de nuestro planeta en su curso alrededor del Sol, llega siempre con 50 segundos de retraso a una cita que tiene con el punto vernal de Aries. Y este retraso, a través de las edades, en este movimiento de retrogradación, está poniéndonos en contacto con ciertas constelaciones, la que tiene que ver
con nuestra actualidad. Se denomina la era de Acuario, porque la zona zodiacal por donde vamos penetrando está potentemente polarizada con esas energías que proceden de esta constelación, siendo dirigidas por un planeta tremendamente dinámico, cual es Urano. Y se nos dice que la potencia dinámica de este astro debe ser como un revulsivo en la mente de los pensadores y en el corazón de los místicos, trayendo a nuestro mundo bellezas y armonías hasta aquí desconocidas. Continúo pensando qué es lo que puede significar exactamente para nosotros, teniendo en cuenta esotéricamente que los astros no envían solamente energía etérica o sustancia magnética, sino que nos traen vida psicológica perteneciente a una entidad espiritual de alta trascendencia que utiliza la constelación entera de Acuario como cuerpo de expresión. También me pregunto qué es lo que hay que entender por era pasada o por la negatividad de lo que llamamos era de Piscis, con sus tradiciones, con sus anhelos, con el crecimiento de la individualidad del hombre. Y quisiera que nos diésemos cuenta que ahora en el presente somos el resultado de aquella tradición y que no podemos matar el pasado ni desconfiar de Piscis o tratar de sofocarlo en nuestro corazón, ya que la civilización, la historia de Piscis tiene cúspides maravillosos de entendimiento grupal y de expresión creadora, como puede ser, por ejemplo, el nacimiento y el mensaje de Cristo, como puede ser la gloria del Renacimiento, o quizá el maquinismo industrial de finales del siglo XIX. Todo esto es algo que ha llegado a nosotros en virtud del esfuerzo de todas aquellas generaciones que durante la era de Piscis se esforzaron, lucharon, sufrieron y nos legaron su experiencia. Me pregunto también qué vamos a hacer con esa experiencia. Vamos a sofocar toda esta gloria en nuestro corazón, porque se nos dice en ciertos manuales teosóficos o filosóficos que hay que destruir el pasado, que hay que matar la tradición y que hay que vivir el futuro con fines redentivos. Yo digo que no se puede matar una era sin que al mismo tiempo dejemos nosotros de existir, por cuanto somos el resultado del pasado. Lo único que nos cabe como elementos dinámicos y constructivos, conscientes de nuestra misión psicológica en la vida, es mantener en nuestro corazón la belleza inenarrable de aquel legado histórico y tratar de conformarlo de acuerdo a nuestra psicología del presente, siendo esto el camino que nos llevará al futuro con plena independencia de visión y con un sentido muy profundo de los valores universales. Dense cuenta que toda forma de energía es impersonal, ya proceda de Piscis o de Acuario o anteriormente de Capricornio. Solamente repercute en la conciencia y en la evolución del ser humano
o de la entera naturaleza, lo cual significa que lo que traen las eras está en proporción con la evolución del hombre, y que mientras que a unos estas energías los llevará a la liberación, a los demás los sume en el temor, la duda y la desesperanza. Todo depende del mecanismo de expresión, todo depende de la evolución humana. En definitiva, todo depende de nosotros. Y en nosotros, que guardamos el patrimonio del pasado, se halla también la oportunidad del presente y la gloria del futuro. Es solamente un sistema psicológico de visión y de enfoque. Y es así, al llegar a este punto, que podemos introducirnos en esto que hemos llamado en decir como karma planetario, siendo el karma, como ustedes saben, la gravitación sobre la naturaleza entera de un estigma, de un sello que proviene del pasado. Como ustedes verán, el karma es un legado histórico, del cual participa toda la naturaleza, los reinos, las entidades angélicas y los seres humanos. Dentro de ese tremendo fluir de fuerzas y energías en movimiento sobre el planeta Tierra, existe ahora esta oportunidad que nos ofrece la era de Acuario con sus magníficas oportunidades. Y hay que preguntarse constantemente cómo hay que comportarse mental, psicológica y emocionalmente para que estas energías no cristalicen en nuestro corazón por efecto de haber diseñado la experiencia pisciana. En realidad todos somos piscianos. Somos muy poco acuarianos. Quizá en un momento estelar de nuestra vida hemos sentido en nuestro corazón la gloria profunda de un eterno devenir. Pero ¿qué hemos hecho con ello? ¿Hemos sido capaces de integrar este contenido en nuestra conducta? ¿O se ha convertido simplemente en una teoría, en una simple inspiración que desaparece luego por falta de consistencia en la conducta? Yo digo que las energías que provienen de Acuario y de todas las constelaciones del zodíaco y de todo el firmamento estelar son oportunidades para el individuo, y que es entonces la manera como nos comportamos individual y colectivamente, como tales energías pueden cuajar en nosotros, transformando nuestra vida en términos de realización. Ahí está el problema y ahí está el tremendo desafío a nuestra conciencia. Si aceptamos el reto de los hechos, nuestra conducta entera debe radicalmente cambiar. Porque no basta decir que hay que abandonar el pasado y afrontar el futuro a través del presente, sino que hay que darse cuenta hasta qué punto participamos todavía de la tradición, de la historia o del mito, o hasta qué punto somos capaces de vivir mística o esotéricamente. Se trata de ser muy poco indulgentes para con nosotros mismos y afrontar, como digo, el reto de los hechos. Es muy bonito hablar del cosmos,
y aquí hemos hablado frecuentemente del cosmos, tratando en un intento creador de investigación esotérica, tratar de medir las consecuencias del cosmos sobre el individuo. Entonces, todo cuanto hemos realizado, si somos autocríticos realmente, tendrá que reflejarse en la conducta y darse cuenta de si nuestra conducta cotidiana responde al ideal que nos formamos anteriormente, tras medir con nuestra mente inquisitiva e investigadora la luz del cosmos. Hablamos de fraternidad de relaciones y hablamos de un sentido espiritual latente en todas las cosas. Y cuando en nuestros momentos de gran iluminación vemos claro una idea, un concepto, y nos posesionamos de alguna verdad, podemos decir que nuestra vida puede cambiar fundamentalmente, siempre y cuando tengamos la suficiente audacia para llevar aquello a la acción. Así que Acuario es acción, es dinamismo trepidante. Es el poder, diría yo, que nos tiene a todos ustedes y a mí, en este momento aquí, tratando de comprender algo más nuestra vida psicológica, o tratando, muy honradamente, de ser consecuentes en la acción. Ahí está el proceso. En todo caso, podemos eliminar el dilema mediante la acción, pues hay un sistema de acción, si ustedes me permiten esta locución, que hace que el hombre pueda siempre, en todos momentos, surgir triunfante de sí mismo, como el ave fénix, de las propias cenizas del karma, a fin de que podamos todos, si somos consecuentes en la acción, veremos cómo existe una potencialidad en nosotros. Entonces, todo sistema de verdades en movimiento que hayamos logrado adquirir con nuestra vida y que hayamos podido introducir tan profundamente en nuestra mente y corazón, que nos ha hecho responsables de nuestra conducta, puede ser el punto de partida de una nueva búsqueda interior, a fin de que todo cuanto hayamos adquirido en forma abstracta o como un sistema mental de información o intelectual se convierta realmente en un acto positivo en la conducta, y de esta manera continuar adelante, tratando siempre de vivir de acuerdo con nuestra conciencia y de acuerdo con nuestros conocimientos. Dense cuenta de algo muy importante, que la persona que adquiere una verdad o un sistema de verdades o de conocimientos y no es capaz de llevarlos a la práctica, el conocimiento se convierte en una sutil atadura que le convierte en un irresponsable en un momento crucial de la historia que kármicamente le toca vivir. Hablamos de karma, ¿verdad? Y el karma es todo cuanto fuimos y todo cuanto somos. Y ahora estamos trabajando para aquello que seremos un día. Yo creo que está en la mente de todos ustedes que lo que pretendemos es la liberación. No estaríamos aquí, ¿verdad? Esto es radicalmente lo que vamos a buscar. Y me pregunto también, porque constantemente debemos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente podemos hacer con el equipo que poseemos actualmente, con nuestro mecanismo de expresión, para poder llevar adelante con éxito nuestro karma?
teniendo en cuenta lo que esotéricamente se nos dice, que el karma o el destino del individuo es la gravitación de una serie de circunstancias que hemos adquirido y que no queremos desechar. El karma es siempre una cristalización de actitudes. Entonces, si estamos apegados a la tradición o a un sistema de hechos del pasado, sin un previo sentido de valores, el pasado nos datará por glorioso que haya sido. Hay que ser muy discriminativos y muy inteligentes para poder soportar el karma y llevarte adelante el peso de la vida ante este fragor de energías que están ahora actuando sobre la tierra. Hay que darse cuenta de que no solamente existe la impronta de Acuario con sus oportunidades magníficas de liberación, sino que gravita sobre nosotros todo el contenido experimental del pasado pisciano. Entre cada una de las eras que se suceden cíclicamente existe un tremendo vacío, y ese tremendo vacío crea en nuestra mente y corazón una gran inseguridad. Es idéntico vacío al que existe entre la aparición o desaparición de un rayo. Es el vacío que existe entre dos encarnaciones humanas, es el de Bacán. Es el vacío que existe entre dos universos, extinguido el uno y cuando empieza a alborearse el otro. Es el gran pralaya. Y en todo veremos una inseguridad que raras veces el hombre se atreve a desafiar. Ustedes serán conscientes de que siempre buscamos seguridades. Y cuando en una elevada etapa mística buscamos una seguridad, porque no acabamos de entrar en el ejercicio de la capacidad de voluntad necesaria para afrontar una inseguridad o un vacío en nuestra vida, nos acogemos a cualquier idea que nos dé una seguridad para el futuro. Quizá muchas personas han creído o se han hecho partidarios de la reencarnación porque temen afrontar la inseguridad del presente, y viendo su ineficacia en la acción, postergan el sentido crítico de valores del presente para el futuro, y entonces no se afronta la inseguridad. Hay que darse cuenta también una ley física que dará un ejemplo acabado de esta idea, que es la gravitación. La gravitación es la fuerza centrípeta de cualquier planeta o cualquier cuerpo. Y cuando existe una línea de actividad gravitatoria entre dos cuerpos estelares, entre dos planetas o entre dos sistemas solares, allí donde termina la ley de gravedad del planeta, propia de su peso específico, y donde empieza la gravedad del otro planeta, existe un vacío de inseguridad. Un vacío del cual no nos ha hablado todavía la ciencia espacial, porque no lo comprende todavía. No es la levitación. No es aquel estado de agravitación de los astronautas. Me refiero a algo más profundo y psicológico. Es un vacío que todo ser humano tendrá que afrontar un día. Cuando existe un vacío entre el yo inferior y el yo superior, el yo inferior siempre ha habido de seguridades, y el yo superior, que jamás da seguridad en la acción, hará que muchos discípulos mundiales
y muchos aspirantes de buena fe vuelvan al pasado y retroceden al punto de partida por temor a afrontar aquel momento cumbre de inseguridad. El paso que va del cuarto reino, reino humano, al quinto reino, reino de Dios o el reino de los cielos, se mide por la capacidad que tiene el iniciado para penetrarte en un océano de inseguridad o de vacío absoluto, dentro del cual no se sabe nada y no se percibe nada. Hay que saber introducirse. Cuando hablamos de liberación, cuando hablamos de eras, cuando hablamos de rayos y cuando hablamos de mecanismos psicológicos del yo, lo hacemos en un sentido muy objetivo, pero las causas subjetivas de la acción se basan siempre en la gran inseguridad del cosmos. Esotéricamente se nos dice que allí donde termina un sistema solar y empieza la actividad de otro, hay un vacío llenado por lo que se llama excelsos guardianes del cosmos, una serie particular de devas o arcángeles, como ustedes quieran, que llevan en sus manos la guardia del universo, o la guardia de un planeta cuando se trata de un planeta. Cuando hablamos de la ciencia espacial, o cuando se nos habla de la visita de extraterrestres, y la persona que siempre tiene miedo, siempre está pensando en términos de agresión cósmica contra la Tierra, olvida que existe un espacio en nuestro planeta que solamente puede ser traspasado si no es por la voluntad autorizada del Señor del mundo. Pues bien, si hay esta seguridad y la persona está constantemente buscando seguridades en lo efímero, en lo transitorio, con lo cual desperdicia lo mejor de sí mismo, se introduce radicalmente en un centro de gravitación propio, separado del conjunto, y empieza a actuar como individualidad, pero no como grupo. Ahí tenemos el motivo esencial de lo que llamamos la antisociabilidad. El hombre es antisocial, dense cuenta, porque teme la inseguridad. ¿Qué es el egoísmo humano? Es un afán desmedido de seguridades. Y como que la vida espiritual no da seguridad. Es muy difícil penetrar en esta frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre aquello que somos nosotros y aquello que pertenece a la gloria de Dios. Y ahí empieza todo el sistema de conocimientos que sutilmente nos apartan de la verdad. Cuando se nos ofrece seguridades, se nos está tentando. Arrójate al vacío que los ángeles te sostendrán. O si tienes hambre, convierte tú, que eres Dios, estas piedras en pan. Siempre la seguridad está en la base de la civilización humana. Es por tal motivo que pensamos en términos de individuo y hablamos en términos de eras en un sentido solamente descriptivo, sin darnos cuenta de que todo cuanto ocurre en la actualidad, con todas sus grandezas técnicas y sus grandes caos sociales, donde existe la sublimidad en el arte, en la historia, en la civilización, de la técnica y de la filosofía y de la psicología, nos damos cuenta de cómo existen valores fundamentalmente regresivos. Es natural que suceda así, pues nos encontramos en la inseguridad absoluta de un cambio de eras. ¿Quién se mantendrá seguro y estable en este vacío tenebroso? Ahí está la gracia de la liberación. Existe un sistema de atracción a la verdad que posee todo ser humano
si deja de prestar atención a su vida particular psicológica y es capaz de sumergir sus problemas en el conjunto universal. Y el problema humano se hace para nosotros tan potente y tan agudo que jamás pensamos en términos de grupo. Pensamos en seguridades. ¿Qué será de mí mañana? Y así vamos perdiendo tiempo en divagaciones inútiles. Porque lo que se espera del estudiante esotérico, del verdadero investigador, es que se lance al gran vacío a ver lo que pasa. Es un desafío, ¿verdad? Todo el mundo busca la seguridad. Y por este afán desmedido de seguridades han nacido todo el sistema de verdades organizadas en templos, monasterios, en el ejercicio de la meditación y en el yoga, y en toda forma de atracción del hombre hacia algo dentro del cual se le asegure que existe la eternidad. Cuando se ha llegado a un cierto punto, se da uno cuenta exactamente de que todo esto es regresivo, porque su mente está en línea con otros hemisferios y con otras dimensiones. Y ahí empieza la lucha, porque se lucha dentro de un vacío, donde aparentemente se ha perdido la fe en toda cosa conocida, donde solamente existe una acción interna, del cual raras veces nos damos cuenta. Así es su sutilidad extrema. Y vamos siguiendo adelante sin darnos cuenta ya de quién somos y a dónde vamos. Y eso es la liberación. Me dirán ustedes que existe entonces de gozo aquí. Yo diría que existe el gozo de vivir. ¿O es que estamos viviendo? ¿O es que podemos vivir cuando estamos atados a una seguridad, la que sea? La familia, mi yo, mi tradición, mis ideas, mis sentimientos, mi religión, todo esto. Y naturalmente, cuando se habla de inseguridad, se habla de este punto precisamente. Cuando soltamos y automáticamente el temor nos vuelve a asirnos allí mismo. Llegará un día sin duda para todos nosotros en que dejaremos de aferrarnos a las cosas que nos rodean, de sentir atracción por lo inmediato y de lanzar nuestra mente y corazón a la meta más lejana, dejando de ser tal como somos para ser tal como debemos ser o tal como realmente somos. Solamente esto. Espero que durante el curso de las interpelaciones de ustedes podamos aclarar un poco más este punto. Solamente hay que tener presente una cosa. Examinemos nuestra vida en forma consciente y honrada. Démonos cuenta que siempre estamos atados a algo y que este algo se convierte en el motivo de una regresión. No hablemos de nueva era, ni nos despidamos de esta manera, despiadada de la era pasada. Si todo está en nosotros. La persona que se renueva constantemente no es ni pisciano ni es acuariano. Está más allá de las eras. ¿Y qué pasará cuando exista mucha gente que viva a partir de las eras? No se puede hacer todo el horóscopo de una persona así, ¿verdad? Está fuera de la órbita. Está más allá del tiempo y del espacio. Y es precisamente esto lo que trata de hacerse en la liberación. La liberación es simplemente esto. Dejar de soltarse a lo que tenemos adquirido. Perder incluso la noción de yo y de movimiento yoísta o egoísta. Dejar de pertenecer a algo que nos atrae y tratar de vivir más allá de todas estas cosas, dándonos cuenta finalmente de que todo cuanto realicemos en el presente para vivir noblemente, honradamente y con justicia es desatarse de esto que nos rodea, de la tradición, de la idea de comodidad
de la idea de pertenencia, de la idea de conquista mental, emocional o física, de la idea de mi familia, de mi esto, mi aquello. Todo sentido de pertenencia debe desaparecer para la liberación. Y entonces, con esta nueva individualidad tan difícil de adquirir, cualquier tela nos moldeará según sea aquella era, sin preocupación alguna de nuestra parte. Viviremos realmente por cuanto estaremos dentro del propio movimiento de la vida. Y ahora son ustedes que van a preguntar, y vamos a extender más estas ideas. Solamente una advertencia: no solamente pueden preguntar acerca de lo que nos hemos referido hoy en esa temática, sino que pueden preguntar de todo cuanto fue dicho en anteriores conversaciones, porque ustedes se dan cuenta de que todo está realmente unificado y que todo puede ser realmente establecido de acuerdo en un orden armónico y equilibrado. Bueno, pues yo me parece, he meditado sobre lo que decías de la liberación. Parece que lo que nos puede acercar más a la liberación dentro de la ilusión, dentro de la malla del estudio que hace el esotérico, es que te parece aquí los rayos, porque siendo el primer aspecto de lo eterno, de la divinidad o del absoluto, lo que quieras decir, es lo único, este estudio, que nos puede acercar más a la liberación. Después he hecho otra, me ha venido en mente, podríamos suponer que el vacío, este vacío de que has hablado, podría también hacerse el estudio de que cuando la mujer está en estado de ingravidez, que se está preparando un ser, pero que para nosotros aquello es un vacío, no vemos nada. Aquí también parece que hay mucha meditación sobre el vacío. Desde luego. Existe, ustedes lo saben porque lo hemos dicho varias veces, una especie de contradicción aparente. Cuando desaparece un rayo de la actividad y aparece otro rayo. El hecho de que estemos conversando acerca de los 7 rayos, quisiera que se den cuenta que no se trata de materia informática, mental o intelectual, sino que es un tremendo desafío a la acción. Me explicaré. Yo creo que más que saber mucho de los rayos, por mucho que sepamos, y cuanto más sepamos mejor, es vivir de acuerdo con los rayos. Habida cuenta que los rayos están gravitando sobre nosotros, sobre la naturaleza entera, si vivimos en un estado de vacío, los rayos operarán, seremos aquello. No como ahora, cuando estamos tratando de descubrir cuál es nuestro rayo preponderante, el rayo de nuestra mónada, de nuestra alma, de nuestra personalidad, de nuestra mente, de nuestro cuerpo emocional o de nuestro cuerpo físico. Esto debe suponerse que en el ejercicio de la acción esto surgirá naturalmente, porque estaremos abiertos por los 4 costados, como vulgarmente se dice, seremos completamente vulnerables, no habrá ningún espacio entre nosotros como grupo, ni tampoco dentro de nosotros individualmente, que se oponga a la fuerza de los rayos. No se trata pues de algo intelectual, se trata, digo yo, de la gloria de la acción, porque de una manera muy directa y muy profunda hemos afrontado el desafío de la propia inseguridad. Y con respecto a la madre, el que realmente está en ingravidez es el recién nacido, o el que tiene que nacer, que la naturaleza ha puesto en separación
entre lo que llamamos el feto y lo que es la madre en su totalidad. Está flotando, está realmente en ingravidez, porque la ley de inseguridad no solamente entre dos sistemas de mundos, dos rayos, dos personas, es en toda la naturaleza. Incluso existe lo que llamamos el vacío entre dos reinos de la naturaleza. Recuerden, si no, cuando hablamos del proceso de individualización que convirtió al hombre animal en un hombre organizado con mente para pensar automáticamente de acuerdo con autoconciencia. Entonces, el vacío que tuvo que salvarse a partir del tercer reino hacia el cuarto, y que fue salvado por intermediación de los ángeles solares, se encuentra ahora corregido y aumentado, si me permiten esa expresión, cuando estamos entreviendo las puertas del quinto reino y nos damos cuenta a sí mismo de lo incapacitados que estamos en acción para salvar este abismo. Y se diga que la liberación es una tremenda inseguridad, estamos en lo cierto. Entonces, ¿cuál será la conducta? ¿Cuál será la aceptación del reto o el desafío de los hechos? Será simplemente audacia, porque las cualidades del verdadero investigador esotérico son las que dijimos en otras ocasiones: el querer, el saber, el osar y el callar. Querer porque la voluntad es soberana. Saber por el conocimiento nos evita muchos perjuicios. Osar porque se precisa mucha valentía para afrontar el reto de los hechos. Y callar porque hay que ser humildes. Porque la persona que realmente tiene intereses espirituales desarrollados es humilde, por naturaleza. Ahora, la persona pequeña que ha adquirido la verdad, como está atado a la tradición, crea un conjunto a través de la verdad, se sitúa dentro y crea un sentido negativo de valores que luchan contra la sociedad, aunque aparentemente la ayude. Porque no hablamos de apariencias, hablamos del trasfondo de la cuestión. No hablamos de la expresión, sino lo que motiva la expresión. Estamos más allá, ¿verdad? Estamos tratando de medir los cosmos no intelectualmente, sino con ayuda de la intuición. ¿Y cómo podemos ser intuitivos si estamos apegados a verdades limitadas dentro de órganos constitutivos o organizaciones? Hay que ser muy inteligente y muy puro, diría yo, para estar dentro de la tradición y no sentirse contaminado por la tradición. Se precisa de la fuerza, y de la audacia un gigante espiritual. Todos estamos llamados a esto. Es un desafío constante. O sea que la inseguridad de este vacío es porque tiene que haber un nacimiento. Exacto. Entonces ya ven la relación de la inseguridad que tiene el infante que nace al mundo sin nada. Y sin embargo, Cristo dijo que el reino de Dios está constituido por los niños. ¿Nos hablaba quizá de este punto de inseguridad? Bien, esto es una pregunta que cada cual debe responder según su propio criterio. En todo caso, hay que aceptar un hecho incuestionable, y es que todos estamos apegados a seguridades, que todos tenemos pequeños o grandes egoísmos y que raras veces somos humildes. Todos creemos que somos el centro de la creación. Entonces todos estamos deduciendo un sistema de verdades para monopolizarlas a nuestro gusto. Es decir, más sintéticamente, desde un punto fijo en el espacio, y estamos tratando de captar la verdad de aquello que está en eterno movimiento. Y ahí empieza la contradicción. Hay que ser muy consecuente en este punto
y darse cuenta de que la inseguridad es la base de la liberación. ¿Se podría decir entonces que el ser deja por fin esas inseguridades cuando llega a una cuarta iniciación, cuando pasa, o sea, el vacío de la crucifixión? El Arat. Bueno, cada estado de conciencia adquirido por la persona, se le cuenta o no, ha sido porque se ha vencido un momento de inseguridad. Se ha afrontado a la inseguridad. Ya se refiere al iniciado de la cuarta iniciación, que se prepara ya para ingresar en el reino de los cielos, o el discípulo que entra por primera vez en contacto con el maestro. ¿Qué ocurre? Durante cierto tiempo el discípulo está dentro de una inseguridad, porque la obra del maestro no puede darle seguridad alguna, pues cuanto él vive también en la propia inseguridad del cosmos. Todo es lo mismo, y siempre llegaremos al mismo punto, porque la inseguridad es ley. No se trata de algo, de un conocimiento intelectual. Es la propia vida que nos ofrece seguridades. Y cuando el hombre, en el devenir de la vida, crea una seguridad, ya ha paralizado el movimiento de la vida. Ya no puede haber liberación. Dense cuenta de que en el ser humano descansa la gloria de la creación. Bien mirado, todos los reinos de la naturaleza están siguiendo un orden cíclico, rítmico, equilibrado. Solamente el hombre transgrede la ley. Y ahí que cuando habla de liberación, no sé de qué está hablando. ¿Será una idea que tiene de la liberación, lo cual significa que no es la liberación? Igual que un individuo que contempla su pensamiento, es capaz de ver su pensamiento. Si el hombre es capaz de analizar su pensamiento, es que no es el pensamiento. O si el individuo es capaz de analizar sus emociones, es que no es la emoción. Y si puede contemplar su cuerpo, es porque no es su cuerpo. Hay que salvar esas cosas. Este ritmo de las cosas trepidantes de Acuario, podemos decir, nos lleva a dejar jirones del yo a cada paso de nuestra vida. Pero claro, nosotros vivimos de retales o de retazos. Y vamos a aprovechar todo cuanto ofrece una seguridad, y luego con un conjunto de seguridades presentamos ante el iniciador, para que nos dé la iniciación, no la liberación. Ahí está el proceso. Puesto que has dicho que puede uno escaparse de la tradición de Piscis y prescindir del empuje de Acuario, podemos pensar que, siendo este individuo hecho de material humano, de momento tiene que ser un gran egoísta. Porque difícilmente una educación psicológica, donde no existe manual ninguno, porque no está ni en la era pasada ni en la próxima, o bien lleva una evolución espiritual que ya, sin esto ni lo de más allá, ya había venido como un avatar, o bien tiene que pasar por un periodo en que tiene que ser un gran egoísta vis-a-vis de la gente que le rodea, viviendo solo a su antojo y a sus propios caprichos, lo que le dicta su ser, que puede ser a veces su deseo únicamente, escapando de todo y de todo. Antes de llegar a la liberación individual, ¿cuántas veces deber ir con el karma que tenemos entretejido con todo lo que nos rodea? Yo creo que es muy difícil que, ya digo, siendo hechos de material humano, alguien pueda vivir al margen del pasado y de lo que viene en futuro. O sea que quizá esta persona puede ser de momento insaludable para los que le rodean. No sé, quisiera una explicación más extensa de esta forma, de este individuo. Bueno, si vamos hablando de inseguridad, es que partimos de una seguridad. ¿Cómo el ser humano ha llegado al estado actual de evolución? Por un sistema de acumulación en el tiempo, por un sistema de memorias acumuladas en su yo, y por un sistema de verdades que ha acogido en su corazón. Simplemente esto. Y cuando ha llegado a un punto máximo, decimos es un ente antisocial. En tanto somos en el medio punto, en la mitad de la carrera, cuando la acumulación y la inseguridad se equilibran, el hombre no es peligroso, no es antisocial, ¿verdad?
Pero cuando el individuo ha llegado a un máximo de acumulación, incluso de verdades, se hace tremendamente egoísta porque se hace tremendamente humano. Entonces vemos que los grandes casos de santificación fueron precedidos, como en el caso de San Agustín, por ejemplo, de una gran acumulación de algo, de posesiones. Pero viene un momento que la persona que ha llegado a este punto en que se hace antisocial, que comprende que va equivocado. Nadie puede comprender que va equivocado si no ha llegado a un límite de su expansión vital, si ustedes me permiten esa expresión. Si no ha llegado a acumular tantas verdades que la misma verdad debe deshacerlas. Porque está dentro de la tradición y dentro de la organización y dentro de la seguridad absoluta. En el caso de San Pablo mismo, de Pablo de Tarso, que incluso, según se nos dice históricamente, a luchar contra el propio Cristo, y fue después el mayor de sus apóstoles y el que más intelectualmente ha hablado del reino de los cielos para comprensión de las gentes. Fíjense bien, yo les estoy hablando de un punto dentro del cual la vida no te ofrece seguridades. Habido cuenta que todos llegamos aquí con una carga kármica en nuestros hombros. Solamente existe algo aquí. Si yo llego a este punto con 10 kilos de peso, pongamos por ejemplo, y llega otra persona con 100 kilos de peso, y llega otro con 1 tonelada de peso, y los tres al mismo tiempo se dan cuenta de que aquello no les interesa, porque la verdad hay que subir hacia arriba. La liberación igual será para el que tenga 1 tonelada, para el que tiene 10 kilos o que solamente tiene 1. Lo interesante es soltar el fardo. Las grandes conversiones de los santos fueron precedidas por grandes actos antisociales. De la misma manera, el ser humano va creciendo, acumulando en el tiempo y haciéndose esclavo de sus valores y de todo cuanto constituye el patrimonio psicológico de su yo. Va creciendo en el tiempo hasta que se da cuenta, por vía infusa, si podemos decirlo así, en que todo aquello no sirve para nada. ¿Cuándo llegamos a este punto? Cada cual debe decirlo, porque cada cual debe saberlo. No puede ser el fruto de algo externo. No puede ser a través de la meditación o del yoga que se llega a esta comprensión, o siguiendo las indicaciones de ciertas personas que reconocemos más altas que nosotros en el sentido espiritual. Debe ser precisamente porque llega un punto en la vida de este individuo en que el peso le hace sufrir tanto que decide finalmente soltarlo, porque el dolor por adquirir y el dolor por liberarse están equilibrados. Y entonces se produce un momento cumbre de inseguridad, que es la seguridad que precede al adeptado o el maestro de compasión y de sabiduría. Y yo diría que todos nosotros podemos prepararnos para este momento cumbre o estelar, empezando a cultivar la inseguridad del pensamiento, la inseguridad de los bienes materiales y la inseguridad de las propias emociones. En la medida que nos demos cuenta de esto, ya hay un punto de distensión dentro de nosotros que empieza a trabajar, sin que nos demos cuenta. Hay que comprenderlo, simplemente. Pero comprenderlo con mente y corazón equilibrados. No simplemente en forma intelectual, como hacemos hasta aquí, a través de los manuales teosóficos esotéricos. Bien mirado, y el esoterismo, la mística o la historia son indicios solamente mentales. Es algo intelectual que afecta a la mente. Y cuando decimos que una persona es muy inteligente, quizás nos equivocamos. Quizás sería mejor decir que es una persona que está cargada a la mente de conocimientos o de erudiciones, y que el peso le impide remontarse hacia el reino de los cielos.
Lo mismo pasa con la carga de la sensibilidad. La sensibilidad es algo más agudo que lo que conocemos, y más profundo, y más maravilloso. Conocemos una serie de sensiblerías y emotividades, pero la sensibilidad absoluta no la conocemos porque es una completa orfandad de pasiones, por así decirlo, y es una tremenda inseguridad. Y naturalmente, cuando estamos conociendo muchas cosas acerca del reino de Dios y estamos un día ante el dilema de dejar todo aquello que poseemos para ingresar en el reino de Dios, nos movemos hacia atrás. Ahí está la prueba iniciática o la tentación, digan ustedes el nombre que quieran. Estamos sujetos a este movimiento. Es algo que vive consustancialmente con nuestra propia vida y no podemos desdecir de aquello que somos. Por esto, al principio de la conversación les decía qué es lo que realmente entendemos por nueva era, qué es lo que entendemos por edad de oro de la conciencia, que nos referimos al Treta Yuga, al Kali Yuga, o qué yuga de superior edad de oro de la conciencia que pueda hacer que nos demos cuenta del lugar exacto que ocupamos en la sociedad y tratamos simplemente de vivir como dignos ciudadanos. Humildad, ¿verdad? Esto es lo que se precisa, mucha humildad, porque la persona que sabe mucho cae en la egolatría, y cuanto menos cosas se sepan, si el corazón es limpio, si existe realmente en el corazón una gran atracción hacia lo eterno, se producirá dentro de nosotros una revolución más grande que todas las revoluciones conocidas, que nos convertirán realmente en aquello que realmente somos, un hijo de Dios. ¿Es de qué va? No, claro, es que ahora lo que has manifestado es talmente, para mí, lo que leemos en libros cristianos, los misterios, has expuesto los misterios aquí tan fácilmente y tan bien, y creo yo que al principio de la disertación tuya has dicho palabras textuales, secreto de la creación, el secreto de la creación. ¿No crees tú que se habla poco de este secreto de la creación para llegar a la liberación? Pero es que los secretos son para los iniciados. Ya, pero yo, a mi entender me parece que si se hablara más de la creación ahora mismo, has hablado de cosas maravillosas que van abriendo paso al secreto de la creación, para llegar a la liberación. Entiendo yo entiendo así. ¿Me permites una sola cosa? La persona que sea capaz de ver el secreto de la liberación cuando contempla una flor, un ave, una persona, está. Lo que pasa, fíjense bien, cuando estamos viendo a otra persona, no vemos a aquella persona, nos vemos a nosotros, tratamos de vernos a nosotros. Cuando escuchamos algo, no lo aceptamos integralmente o escuchando con todos nuestros sentidos internos, sino que la mitad se escucha a la persona y la otra mitad se escucha a uno mismo. Entonces en este momento no hay inseguridad alguna, porque uno dice, me vas a convencer, entonces yo me defiendo, y automáticamente se crea una barrera, una trinchera, donde sutilmente se empieza a luchar contra aquella persona, simplemente porque lo que está diciendo no está de acuerdo con lo que yo sostengo internamente. Y ahí viene la lucha religiosa, la lucha de las filosofías, la lucha de los hombres. Y naturalmente desde los tiempos inmemoriales ha habido guerras en la humanidad por esto, porque no escuchamos a los demás, no amamos a los demás. Simplemente, incluso en un caso muy profundo, muy agudo, cuando se trata de un matrimonio, por ejemplo, no se va a amar, se va a que se nos corresponda. Se busca una gratificación, ¿verdad?, en el matrimonio.
Si tú me amas, yo te amaré. Si no, buscaré otra y hace que me ame. ¿Verdad? Que la gente es así. ¿Qué pasa? Que no lo vemos. Estamos monopolizando una serie de teorías, y es la verdad teosófica o esotérica, pero al propio tiempo decimos, sí, pero es que a mí no me corresponde porque yo hago esto. Siempre tenemos una indulgencia para el propio yo, cuando para con los demás somos crueles, a veces, realmente intolerantes. Y naturalmente, cuando hablamos de las grandes virtudes capitales o hablamos de los vicios, debemos saber que entre la virtud y el vicio, entre el pecado y la santidad, existe un vacío que hay que salvar también. Así que todo es verdad y todo es mentira. Solamente está la verdad en el centro, como decía Gautama, el Buda. O sea que tenemos que descubrir los secretos. El secreto. Sí, somos el secreto nosotros, ¿eh? Espera, que estamos... A mi? Sí. No sé si me'n recordaré, però em sembla que vas dir que no creies en els extraterrestres. Vas dir-ho alguna vegada? Eso puede ser una idea muy personal mía, pero no creo que lo haya dicho. No, bueno. Yo digo solamente una cosa. Si existe una fraternidad cósmica, si cada planeta tiene su propio regente, y si un sistema solar, según se nos dice esotéricamente, yo lo creo así, que es una familia, una agrupación, y que estamos absolutamente relacionados con otros sistemas solares y con otras constelaciones y otras galaxias. Si tenemos en cuenta que existe una ley unitiva, que es la fraternidad, lógicamente hay que admitir que existan visitas extraterrestres. Ahora, que diga yo que vaya a creer todo cuanto nos dice la ufología o de los ovnis, no, hay mucha ilusión. Una persona muy sensible puede soñar con un extraterrestre y creer que es una realidad, es un sueño, teniendo en cuenta que cuando se posee el secreto de la cuarta dimensión, ya estamos con secretos, ¿ves? Cuando se posee el secreto de la cuarta dimensión, se empieza a ver el panorama de la tercera, así, con un poco de visión objetiva. Y las personas que hablan de ovnis, la mayoría, están viendo las cosas y es una tercera dimensión. Y por lo tanto, como la persona que materializa a Dios, en vez de hacerse como Dios, como es la inseguridad absoluta, hace que Dios sea como Él, porque si no puede llegar a Él. Es imposible. Entonces todo el sistema de los extraterrestres puede ser una cierta ilusión, aunque existe una tremenda verdad, porque yo les he hablado, por ejemplo, del viaje del Señor del mundo al planeta Tierra procedente de la cadena de Venus, y les he hablado de los ángeles solares procedentes del corazón del Sol. Esto no es negar los extraterrestres, solamente digo una cosa, que hay mucha ilusión, y como hay mucha ilusión, no quiero hablar donde hay tanta ilusión. Prefiero hablar de una cosa cósmica. Con el tiempo llegaremos a esta resolución. Dense cuenta que para descubrir una verdad física hay que ser absolutamente consciente en el plano astral, y para tener una conciencia astral hay que estar integrados en el plano de la mente, y para comprender todo el mecanismo de la mente, de la emoción y el cuerpo hay que situarse en el nivel causal. Y usted va a ir siguiendo hasta el plano búdico, átmico y ático, remontándose al propio plano de la divinidad. ¿Qué pasa con esto? Entonces lo que el hombre necesita es crecer, pero sin apegarse a ningún valor, porque es la única manera de elevarse. Porque la ley de gravedad, no solamente en el plano físico, está en todos los planos. Esto lo sabe el iniciado, que debe ascender a las alturas perdiendo constantemente peso. ¿Qué existe dentro de la etapa conocida como intelecto? En la mayoría de personas de buena fe existe un peso específico que impide elevarse. ¿Por qué la ciencia no ha actuado todavía dentro del plano de la cuarta dimensión? Porque es intelectual.
Y la intelectualidad es un peso específico. Hace cosas maravillosas. Pero cuando la ciencia asevera un hecho o lo controla o lo objetiva, el esoterista ya lo ha visto, lo ha percibido. Son los grandes videntes e iluminados, para los cuales el tiempo y el espacio carecen de dimensión, o, como ustedes quieran, posee todas las dimensiones. Es otra forma de decir que vive en una completa inseguridad. Por eso navega, tal como místicamente se dice, por el espacio y cabalgando sobre unos rayos más rápidos que los de la luz. De ahí también el fenómeno extraterrestre de instantaneidad. Cuando el pasado y el futuro están a cero, el hombre es un adepto. Es el desequilibrio, es el desnivel, es la seguridad lo que crea la falta de fe y la falta de percepción vital. Josep, Gómez. Precisamente has hablado de... Nada, parecía como un eco de lo que me ha ocurrido en las vacaciones donde he estado yo. Allí la atmósfera ya convida a meditar. Solamente tú te dejas ir y ya por instinto ya meditas, ya te pones en sintonía, ya vives una felicidad maravillosa. Y allí pues el lama que administra todo aquello, toda Europa, pues yo tuve dos entrevistas con él. En la última entrevista le dije, digo, es que siento una felicidad aquí tan grande, una felicidad. Dice, sí, claro, muy bien. Dice, pero no te agarres a eso. No te agarres porque cualquier momento, cuando menos se piense, lo puedas perder. Dice, ¿y qué? No te agarres, porque eso no es la finalidad. Aquí no importa ser feliz o no ser feliz. Aquí importa trabajar y crecer. No se va a ser feliz. Cuando no se crece, cuando se medita con una aridez y con un esfuerzo y con una sequedad, es cuando se medita mejor. Entonces es cuando crece el espíritu. No déjate de felicidades y de cositas bonitas, porque eso no son más que ataduras. No te agarres a eso. No, tienes toda la razón. De manera que... Además, que creo que es Krishnamurti que dice algo muy interesante. Dice, la idea de Dios limita tanto como la idea del diablo. Dense cuenta. Otra afirmación de Krishnamurti, que el pensamiento negativo es la más alta forma de pensar. Nos habla de una tremenda inseguridad. Porque el creyente que diga, por ejemplo, yo amo a Dios y esté con la idea de Dios, y que esotéricamente se le dice que tiene que perder la idea de Dios para encontrar a Dios, ha de ser un parto doloroso el tener que dejar la idea querida de la divinidad para poder sumergirse en la divinidad. Y ahí es donde hay la inseguridad absoluta. Esta inseguridad que nadie se atreve a atravesar. Nadie practica la audacia, ¿verdad? Y preferimos que sea el contexto social que nos lleva adelante, en vez de ser nosotros los que llevemos el impulso social en marcha hacia la verdad. No, es que yo he escuchado a María y cuando yo quería entender, cuando quería hablar de la creación, que también además de lo que habéis hablado, que quería saber algo, explicar algo sobre este gran relojero cósmico que ha hecho todas las piezas también encajadas. Creo que quería decir algo sobre esta creación, o bien si esto es una cosa, un tema demasiado largo. Sí. Bueno, yo quería decir, sí, precisamente, hablar que sea como si tuviéramos que ser osados en hablar del espejismo del cosmos. Esto que quería más o menos decir, porque es precioso hablar del cosmos. Hay maravillas, como todos sabemos, y quedamos limitados aquí. Y claro, estudiamos el cosmos y vemos el cosmos y nos incluso perturba al no ver más claro el cosmos o no comprender más cosas del cosmos. Pero esto nos limita. Esto nos llevará nunca a la liberación. Es esto lo que más o menos yo quiero decir, porque has hablado del secreto de la creación. Está. Es esto, por esto. Sí, yo he sí, cogido sí, enseguida la palabra y entonces he pensado esto, para llegar a la liberación, si no se habla más del secreto, de lo que es la creación, este gran misterio,
este gran misterio, que claro, no lo podemos hablar nosotros, lo puede Sí. hablar quien algo sepa, porque es atrevido a hablar de esto, ya lo comprendo que es atrevido, pero es que así tiene que ser atrevido, me parece a mí, Sí, sí. porque Plutón ya hace, con el primer rayo, ya hace de las suyas, y el séptimo igualmente, estamos, yo digo, Sí, Plutón sí. en Aries, Cuando la persona que no tiene idea de la divinidad ni la admite, dice no hay milagros, o cuando viene el creyente y dice hay milagros, lo mismo. Si todo es natural, no existe milagro. Y sin embargo, lo natural es un milagro también. Entonces, podemos hablar del cosmos absoluto, porque siguiendo el sistema o regla esotérica, es midiendo la amplitud del cosmos como empezaremos a saber algo de nosotros mismos. En tanto el individuo se contempla a sí mismo dentro de la ejecutoria de una acción intelectual, se ve tan limitado que cuando se le habla del reino de Dios vuelve la vista hacia atrás, porque aquello dice no me pertenece, está demasiado alto para mí. Entonces, cuando al principio de los rayos hemos buscado el secreto cósmico, ya estamos en el secreto, hablando de la genealogía de nuestro universo, con una audacia muy profunda y muy extralimitada quizá también, más allá de los conceptos adquiridos, empezamos a hablar de los padres de nuestro sistema solar y de nuestros abuelos, y es empezar a decir que la única ley que existe en el universo y que hace que podamos conocer las cosas tal como ellas son, y la única manera de entrar en el reino de la inseguridad absoluta, es dejar la mente navegar por el cielo de lo cósmico, teniendo solamente una cosa en presente, y es que nunca hay que apegarse a valores absolutos que sean ellos. Hay que vivir lo inmediato, pero con la vista orientada hacia lo más lejano, dándonos cuenta de que la eternidad está igual en lo inmediato que en lo lejano. Cuando se dice Dios está en todas las cosas, ¿qué explicación racional damos a esta idea? ¿O acaso nuestra acción es divina? No, hacemos una distinción y decimos Dios es eterno y vemos el cosmos, y después una barrera y nos contemplamos a nosotros. Somos limitados, somos egoístas, somos malvados, o las mil lindezas que adornan al ser humano actual. Entonces hay una barrera, ¿verdad? Pues bien, hay que destruir esta barrera simplemente. Eso es investigar. El día que la ciencia se atreva a descorrerte el velo que se le ofrece actualmente de la cuarta dimensión, entrará en el ritmo de la nueva edad, y para la ciencia empezará la edad de oro. Como digo, la edad de oro no se refiere a un continente, a una civilización, a un planeta determinado o a un reino de la naturaleza. Es la totalidad. Todo el ser humano, todo el ser divino y todo cuanto vive y avienta la naturaleza está buscando la edad de oro. Y esto es la evolución. Pero, ¿qué significa exactamente para el esoterista la edad de oro? La inseguridad de que jamás llegará a ningún destino. ¿Se dan cuenta lo duro que es aceptar esta idea? De que jamás encontremos la verdad porque está siempre más allá de tu visión. Esto es un motivo de inseguridad absoluta, sin embargo hay que aceptarla para acceder a la liberación. Si no hacemos así, estaremos pendientes de lo inmediato y de las pequeñas conquistas del yo. Porque por grande que sea el yo, siempre queda limitado por ese punto central que lo ata a lo inmediato, a sus conquistas materiales o espirituales. Ya saben ustedes, puesto que lo habrán leído en los manuales teosóficos,
que el mayor impedimento del ser grande del discípulo es el orgullo espiritual, porque de la perspectiva de lo lejano, y a veces sin darse cuenta olvida lo inmediato. Entonces la liberación es cuando lo lejano y lo inmediato han quedado reducidos a cero. No existe esto inmediato y lejano, existe momento estelar, existe un eterno ahora que es igual para nosotros que para el propio Dios. En este momento es para Dios como para nosotros. Entonces, si somos conscientes de este momento y la atención que ustedes depositan a lo que estamos diciendo aquí, y esta atención absoluta que convierte la mente en un vacío y el corazón en una apertura de comprensión, vemos que realmente lo eterno está aquí. Entonces el misterio está aquí y el secreto está aquí. Es esto. Dense cuenta de ese silencio. Cuando se busca el secreto, desaparece el silencio. Pero cuando el secreto está en nosotros, tenemos paz. ¿Y cuándo desaparece la paz? Cuando tratamos de investigar su sentido. ¿Qué vamos a decir más? ¿Eh? Vale. En el plan del detalle de la búsqueda intelectual, decimos que Moisés era la religión de Aries, el Cordero, Cristo la de Piscis, el cristianismo. Yo me pregunto, ¿dónde me sitúas a Buda? Al budismo concretamente. Que en ese contexto de Aries, de Piscis y de Acuario, ¿dónde me lo sitúas al budismo, a la religión, a bueno, las escuelas? El budismo como organización o la explicación de la vida tal como lo dio Buda. No, la explicación de la vida. Entonces situamos en Piscis también, pisciano completamente. Ningún mensaje de ningún instructor pertenece a una era determinada. Es que a mí me parece más acuariano, cuando lo miro así, comparándolo con muchas cosas del cristianismo, me parece más acuariano que el cristianismo. Bueno, son puntos de visión, pero cuando viene un instructor en una era determinada para dar un cierto mensaje, la verdad es que el mensaje queda limitado forzosamente a la evolución de la raza, del país, del continente o del planeta en aquel momento determinado. Se nos dice que el mensaje de Buda y el de Cristo son sinónimos, que Buda trajo la luz y que Cristo trajo el amor. Pero es que puede existir el amor sin luz o la luz sin amor. Estamos con las palabras. Es el momento solemne de la acción correcta, cuando el secreto se revela, cuando el individuo empieza a perfumarte el ambiente como perfuma la flor. Y me pregunto, ¿cuántas veces perfumamos nuestro ambiente? Hay que ser consecuentes en la acción. Hay que ver si podemos salir de este sentido limitador de lo inmediato, que hace que la fragancia natural del espíritu quede apagado, sofocado por los intereses creados en nuestro ambiente particular o profesional. Hay que ser valientes. Y hay que empezar a vivir los nuevos tiempos con una nueva orientación y con un sentido de valores tendientes siempre a autorrevelar aquello que realmente somos. Si así lo hacemos, no preguntaremos qué es la liberación,
No preguntaremos qué son los rayos. No preguntaremos nada porque la respuesta está siempre en la raíz de toda pregunta. ¿Qué es lo que hacía Sócrates? Que jamás contestaba, sino haciendo preguntas. Porque sabía que la respuesta y la pregunta son el alfa y el omega de toda cuestión. Y cuando el alfa y el omega están equilibradas, el secreto se revela. Y tal vez en lo venidero también nos dirán a nosotros cristianos, porque seremos la consecuencia iluminada de la era de Piscis. Exactamente. Y siendo ya acuarianos, seremos sitiados para los venideros. Exactamente. Cuando Jesucristo dijo, si te regalan una mejilla, pusieras la otra, ¿qué quiso decir con esto? Pues no lo sé. No sé, francamente. Yo a veces me he preguntado, si a una persona violenta y te golpea y le pones la otra mejilla, te seguirá golpeando, porque su modo de ser, su naturaleza, es violenta. Sí. Y solamente se encontrará ella razones para sacar lo que hay dentro. Sí, sí, sí. Por eso digo, ¿qué quiere decir poner la otra mejilla? Pero usted tiene que darse cuenta también de una cosa. Sabemos de Cristo lo que nos ha legado la tradición, la historia. Igual nos dice que se dejó pegar en la otra mejilla, y también se nos dijo que con un látigo arrojó a los mercaderes del templo. Es una historia desconocida para nosotros. Solamente hay un indicio de verdad para el esoterista, y es remontando la raíz de los hechos tal como se produjeron y captados en conciencia. Porque la historia de Cristo, igual que la historia de todas las religiones, como la historia de toda la humanidad, está llena de vacíos. Vacíos que solamente la investigación profunda puede eliminar. Yo no sé qué sentido daba Cristo a esto, o le da la historia. Solamente sé una cosa, que Cristo para mí es algo viviente. La historia no me importa. Lo mismo puede decir de Buda. Me interesa más la liberación que el príncipe